la puede hacer, la puede tomar. Hermanos, ahora modifiqué un poquito en las hojas, puse lo que es, dejé la introducción de este tema. Esto probablemente nos puede ayudar a llevarlo a reflexión en la casa y, por qué no decirlo, también para tener un estudio más comprensible. Lo puedes tú buscar, meditar, estudiar allá en tu casa. ¿Sale? Pues vamos a comenzar, mis hermanos. Vamos a ponernos en manos de nuestro Señor para que este estudio sea de la mejor manera posible en cuanto a su dependencia de Él. Vamos a orar. Mi Señor Dios Todopoderoso, te agradezco, Padre, porque nos permites estar aquí reunidos. Hoy, Señor, que tenemos esta gran oportunidad de aprender de ti, de conocer tu palabra, pero sobre todo conocer qué es lo que nosotros como Iglesia Bíblica solo por gracia creemos. Y te pedimos, Padre, que nos ayudes a entender, a comprender, pero también, Señor, a ser objetivos objetivos en tu palabra, Señor, y que tú, Padre, nos guíes, nos ayudes para que esto fluya de la mejor manera posible. Mi Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo obre en nosotros para poder acatar lo que viene de ti, Señor, y que podamos entender qué es lo que tú quieres transmitirnos. Mi Señor, te pongo en tus manos este estudio que ha sido elaborado por un hombre, Señor, que no tiene tanta ciencia, tanta sabiduría, Padre, pero que está realizado con todo el corazón. Te agradezco, mi Señor, por esta facilidad que me has otorgado para poderlo realizar, y te pido, Padre, que me ayudes a tener fluidez para poderlo expresar como tú quieres, mi Señor, a los hermanos. Muchísimas gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, entonces, como vemos, es el punto 380 que se llama Vida en Cristo. Entonces, algo como introducción que puse ahí en este encabezado, dice así, también lo puedes ir leyendo junto conmigo, dice: la vida en Cristo se refiere de una manera apegada a las enseñanzas, vida y obra de Jesucristo. No es solo una manera de comportarse, legalismo, sino una transformación interior, que se le conoce como corazón nuevo, nacimiento nuevo y espiritual a través del Espíritu Santo, que guía cada aspecto de la vida del creyente. La Biblia enfatiza la importancia de estar unidos a Cristo, vivir para Él y buscar su guía en la vida diaria. La vida en Cristo significa dejar de ser nosotros los protagonistas y ahora realizar todo para la gloria de Dios, realizando su voluntad. Los siguientes versículos nos muestran una gran verdad de la vida en Cristo. Dice así la palabra del Señor en Romanos 14, versículos 8 y 9. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. ¿Sí, mis hermanos? ¿Hasta aquí todo bien, hermanos? Bueno, vamos a seguir con el punto 381, que es el encabezado que vamos a desglosar. ¿Sí? Esto se refiere, crecer en Cristo se refiere al proceso espiritual de madurar, fortalecer y profundizar la relación personal que tenemos con Cristo Jesús. Esto después de haber aceptado a Cristo en nuestro corazón en arrepentimiento y fe. Ahora esto es una parte central o fundamental en la vida cristiana de todo creyente. Es decir, no es opcional.
Todo el que cree en Cristo Jesús debe de tener un crecimiento en la vida, de tal manera que se asemeje a Cristo, mortificando todos los días su pecado, es decir, vivir en desarrollo constante como discípulo de Jesús, tanto en carácter como en conocimiento, obediencia y comunión con Dios. Es decir, mis hermanos, esto es lo que normalmente conocemos como la santificación progresiva, es decir, toda nuestra vida, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos en la noche, dedicada para Cristo Jesús, e ir creciendo en madurez tanto espiritual como en conocimiento, mis hermanos, porque de esa es la manera en que nosotros vamos a demostrar nuestra vida para Cristo. Veamos lo que dice el siguiente versículo, hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Es decir, nosotros, como decía unas palabras arriba, dejamos de ser los protagonistas y ahora nosotros nos convertimos a Cristo y por consiguiente toda la gloria es para Dios y debemos demostrar a Cristo en nuestras vidas. Mis hermanos, pusimos algunos aspectos que todo creyente debe demostrar al crecer en Cristo. Uno de ellos es conocer más a Dios. ¿Cómo? Estudiando la Biblia, orando y buscando una relación personal con Dios. Otro punto es al transformar nuestro carácter, el fruto del Espíritu que nos muestra en Gálatas 5, 22, 23, se empieza a reflejar en nuestra vida como es el amor, gozo, paz, paciencia y todo lo demás, hermanos, como conocimiento, creciendo, amar al prójimo más que a nosotros, poniéndolo por encima de nuestros intereses. Otro aspecto es obedecer la palabra. No solo leer la Biblia, hermanos, sino vivirla, amando al prójimo y perdonando, servir al cuerpo de Cristo. Esto es por citar algunos ejemplos. Otro aspecto, mis hermanos, congregándonos, recibiendo enseñanza, en discipulados, grupos de comunión y compartir la palabra con el cuerpo de la iglesia. Es decir, a veces, incluso aquí mismo, ¿no? En los recesos que tenemos, nos estamos compartiendo la palabra unos con otros. Y de eso se trata, mis hermanos. Otro aspecto muy importante, que esto también es algo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, es sirviendo y dando testimonio con nuestra vida, usando los dones y talentos para edificar a otros y hablar del amor de Cristo. Ahora, mis hermanos, como una pequeña conclusión, el propósito principal de crecer en Cristo es llegar a ser más como Él, reflejar su amor en el mundo y vivir para la gloria de Dios. A continuación, hermanos, vienen los puntos de la confesión de fe. Y entonces lo vamos a leer todo de corrido y lo vamos a desglosar a continuación. Dice, todos los creyentes, en virtud de su unión con Cristo, son transformados progresivamente a su imagen. Aunque el poder dominante del pecado en nuestras vidas ha sido roto, residuos de corrupción aún permanecen en nuestros corazones, contra los cuales lucharemos a lo largo de nuestras vidas. Este proceso de crecimiento que dura toda la vida ocurre a medida que el Espíritu nos empodera para permanecer en Cristo y buscar la santidad en cada área de nuestra vida. Descansar en la obra terminada de Cristo nunca hace que nuestro esfuerzo sea innecesario, sino más bien nos habilita para buscar con gozo el amar y agradar a Dios. Impulsados por la gracia, los creyentes crecen en el conocimiento de Dios, obedecen los mandamientos de Cristo, andan por el Espíritu, mortifican el pecado y van en pos de las prioridades y los propósitos de Dios. Aunque tales acciones no son la base de nuestra salvación, ellas demuestran la autenticidad de nuestra salvación y son un medio por el cual Dios nos mantiene fieles hasta el fin.
Entre los muchos medios de gracia, públicos y privados, la palabra de Dios, la oración y la comunión son instrumentos primordiales de nuestra santificación que fomentan la comunión con Dios y nos entrenan como cuerpo para glorificarle, amar a los demás y testificar de Cristo al mundo. Esto es todo lo que es el encabezado, todos los puntos de la confesión de fe que veremos el día de hoy. Entonces comenzamos con el primero, mis hermanos. El punto 382, por ahí alguien que tenga marcado para que se prepare. Hermano, creo que el hermano Luis, tú traes el micro, ¿verdad, hermano? Ok, entonces para que levante su mano. Dice así: todos los creyentes, en virtud de su unión con Cristo, son transformados progresivamente a su imagen. Esta declaración, mis queridos hermanos, se refiere a un proceso importante en la vida de todo creyente y se le conoce como santificación progresiva. Esto, hermanos, nos incluye a todos y cada uno de los que hemos puesto nuestra fe en Jesús como Señor y Salvador. Y no se refiere solo a los pastores, ni a los diáconos, ni a líderes y servidores, sino que se refiere a todos y cada uno de nosotros. Porque cuando nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo y decidimos aceptarlo en arrepentimiento y fe, es en ese momento que estamos unidos a Cristo. Mis hermanos, esta unión es el fundamento principal para todo crecimiento espiritual, ya que todo creyente comparte la vida, muerte y resurrección de Jesús espiritualmente. Ahora, mis hermanos, ¿ustedes creen que esta transformación es instantánea o se da de la noche a la mañana? ¿Qué piensan? ¿Tu hermano? A ver, de este lado con el hermano Toño el micro. Bueno, dejen pongo buena voz. Bueno, la santificación empieza desde que uno cree, se arrepiente, desde que Cristo llega a nuestra vida, nomás que va haciendo progresivamente, porque no me puedo santificar sin primero también ir viendo lo que el Señor me demanda en la palabra, ¿no? Hay muchos aspectos que hasta hoy en día, hay pecados que hoy en día el Señor me muestra que he estado cometiendo, por decir ahorita con las enseñanzas de los hijos, o sea, nos muestra, bueno, a mí me ha mostrado mucho que me falta, hermano. Hermanos, ¿alguien más? ¿Alguien? ¿Alguna otra postura, hermanos? Claro. ¿Ustedes creen que esta transformación es instantánea o se da de la noche a la mañana? Yo pienso que se da de la no- de- pues es instantánea cuando te arrepientes con Dios de corazón, pero eso no significa que ya estás purificado. Tienes que ir, yo creo, progresivamente, pues haciendo lo que Dios nos pide, porque yo me imagino que cuando uno se arrepiente de corazón, ya te pones un trato con Dios, se puede llamar así, y de ahí ya te toca a ti pues, ser obediente, porque si no te arrepentiste, o si o te arrepientes, pero sigues haciendo tus cosas, pues eso no es un arrepentimiento bueno. Hermano, nuestra hermana Lidia. Muy bien, hermano, gracias. Bueno, lo que hemos aprendido en las escrituras es que lo que menciona el hermano César es la santificación posicional que ocurre al momento de nuestra conversión, cuando Cristo abre nuestros ojos y creemos al Evangelio, nos arrepentimos y le reconocemos como nuestro Salvador. Es lo que la escritura dice, que nos trasladó de las tinieblas al reino de su Hijo. Entonces, en posición yo estaba aquí
en tinieblas, Dios me traslada a su luz y es la santificación posicional, pero la santificación progresiva apenas comienza ahí, que es cuando el Señor, por medio de su palabra, de la oración y de su Santo Espíritu, nos convence de pecado y nos lleva a, pues, a repudiar ese pecado, y pues es algo que va a durar toda nuestra vida, nunca vamos a dejar de santificarnos y va a tener su culminación el día que el Señor nos glorifique. Sin embargo, esto no nos debe desanimar, sino que nos debe ayudar a anhelar esa santificación y que cada día el Señor produzca en nosotros la imagen de su Hijo Jesús. Gracias, hermana. Los tres tienen razón, porque, miren, en algunos casos específicos, sí, pero, como dice la hermana, esto es, también se le conoce como el nacimiento nuevo. El nacimiento nuevo es cuando tú ya recibes a Cristo y entonces te pasa del lugar de tinieblas al lugar de la luz. Pero en muchos casos no es notorio, pero en otros casos sí es notorio. Esto tú te puedes dar cuenta porque en muchos de los casos se puede decir que sí pasa de la noche a la mañana porque te quita un pecado que tú estás haciendo con, constantemente. Es decir, podemos citar, por ejemplo, algunos. Te modifica el pecado de tomar alcohol, te modifica el pecado de cigarro, te quita, o sea, Cristo te puede quitar ese tipo de pecados en el momento de que tú lo aceptas, y es por eso que algunos pudiéramos pensar que sí es una transformación de la noche a la mañana, pero esto solamente se refiere a que tú recibes a Cristo, tienes un nacimiento nuevo, pero entonces tu santificación progresiva comienza a partir de ahí. ¿Por qué? Porque te comienza a doler el pecado de los demás, te comienza a doler el pecado que tú ves, tu pecado, te comienza a doler la situación de otro hermano, incluso tu misma situación, y eso es lo que te hace seguir y seguir buscando la palabra de Dios que te va a reconfortar. Entonces, hermanos, en algunos casos específicos, sí, algún creyente puede tener una transformación instantánea de algún pecado. Sin embargo, todos estamos en una santificación progresiva que ocurre a lo largo de toda nuestra vida, es decir, día a día, por medio del Espíritu Santo, y así vamos dejando muchas actitudes o pensamientos y comportamientos pecaminosos, porque el Espíritu Santo puede obrar de una manera que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Mis hermanos, esta transformación no se trata de una transformación física, sino espiritual y moral. Es decir, ser hechos a la imagen de Cristo es restaurar lo que el pecado dañó en nosotros y recuperar la imagen de Dios en la que fuimos creados. Veamos lo que dice el versículo que ampara esta declaración, que es el punto 382. ¿Quién lo tiene? Ahí junto a ti, hermano. Te tocó bien cerquitas. Dice 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Gracias, hermano. Así es como somos transformados de gloria en gloria. Yo los invito, mis hermanos, a que reflexionen y se acuerden si cuando tuvieron esa conversión en el Señor les quitó algún pecado de la noche a la mañana. A mí sí, y ese día yo no sabía qué hacer. Yo no sabía. Yo me sentía todo choqueado. Y ese día, bueno, pues estábamos con los hermanos Toño y Norma, pero yo estaba, todo me daba vueltas, no sabía ni que mi transformación, yo les puedo asegurar que fue como un rayo, así llegó justo. Y entonces cuando llegué a la casa quise continuar haciendo algo que normalmente hacía, ¿no? Todas las noches me subía a recorrer la azotea fumándome 1 o 2 cigarros. Ya no pude ni siquiera prender el encendedor. Los
dedos estaban trabados por completos. A partir de ahí me di cuenta, dije, bueno, pues yo creo que esto es una señal hasta aquí. Llegamos y a partir de ahí, hermanos, comenzó la santificación progresiva que el Señor nos trae a todo lo que da. Gracias a Dios, gracias a Él. Bueno, mis hermanos, vamos a continuar con el siguiente punto, que es el punto 383, que dice así: aunque el poder dominante del pecado en nuestras vidas ha sido roto, residuos de corrupción aún permanecen en nuestros corazones, contra los cuales lucharemos a lo largo de nuestras vidas. Mis hermanos, la frase, aunque el poder dominante del pecado en nuestras vidas ha sido roto, hace referencia a lo que ocurre cuando una persona pone su fe en Jesucristo. Es decir, antes de conocer a Cristo, el ser humano está esclavizado por el pecado, viviendo bajo su dominio y no tiene poder para resistirlo plenamente. Entonces, cuando una persona es salva, el pecado ya no tiene autoridad absoluta sobre esta persona porque ha sido liberada por el poder de Cristo a través de su muerte y resurrección. Esto lo dice Romanos 6, del 6 al 14. Ahora, a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, es que tenemos esa fuerza y capacidad para vencer al pecado y tener una santificación progresiva todos los días para la gloria de Dios. Sin embargo, hermanos, aunque ya no estamos bajo el dominio del pecado, todavía existe en nosotros una naturaleza pecaminosa, conocida en teología como la carne o el viejo hombre. Y esto implica que el pecado no ha sido completamente erradicado de nuestra vida interior. Y hay impulsos, pensamientos, deseos y tendencias que siguen siendo corruptos, y es a través de la santificación progresiva que tendremos un crecimiento hacia la semejanza de Cristo durante toda nuestra vida. Es decir, tendremos una batalla constante entre la nueva naturaleza espiritual y la vieja naturaleza pecaminosa del hombre. Hermanos, un claro ejemplo de esto es, por ejemplo, tenemos a un niño que va creciendo y entonces avienta una piedra o avienta un juguete y le preguntas quién lo hizo y dice, yo no fui. ¿Quién enseña a mentir al niño? Pues es que es la naturaleza pecaminosa que aún mora en nosotros. Y el sábado no, el día que estábamos en el grupo de comunión estábamos platicando algo, yo les externaba esto a los hermanos, que es como un ejemplo, ¿no? Llegamos a un lugar donde hay muchas habitaciones y tenemos que hacer limpieza de esas habitaciones. Entonces, pero está todo oscuro y al prender una luz en la primera habitación, empezamos a limpiar. Y así nos pasamos a la siguiente habitación, se prende la luz en la siguiente habitación y vemos que está igual de sucio y comenzamos a limpiar, entonces ya vamos haciendo una limpieza. Al pasar a la tercera habitación, hacemos lo mismo, prendemos la luz, limpiamos. A la cuarta habitación, lo mismo, prendemos la luz, limpiamos, pero en ese momento nos damos cuenta que la primera habitación ya comienza a haber polvo. Así es nuestra vida, nosotros vamos tratando un pecado o algo dentro de nosotros que nos hace estar mal con el Señor, lo vamos limpiando, lo vamos puliendo, por así decirlo, pero conforme vamos avanzando, si descuidamos la primera habitación de nuestras vidas, si descuidamos lo primero que nosotros comenzamos a limpiar, pues se empieza a ensuciar otra vez. Y es esa parte, eso es lo que nos quiere decir esta declaración. La santificación progresiva es constante, día con día. Lo que ya limpiaste, dale mantenimiento. Lo que ya purificaste, dale mantenimiento. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Y así es como nosotros vamos a ir creciendo. Pero si nosotros al estar en la cuarta habitación ya descuidamos la primera y así la vamos dejando, entonces, ¿y por qué se hace eso, hermanos? Por el pecado remanente que aún existe en nosotros. Y nos vamos conformando y el mismo pecado, el primer pecado que dejamos atrás, vuelve a crecer y comienza a ser mella en nuestro corazón. Y es cuando comenzamos otra vez a tener esa separación de nuestro Señor hacia nosotros. Bueno, el punto, ¿hasta aquí bien, hermanos? Órale. El punto 383, ¿alguien lo tiene?
Hermano Luis, creo que ahí no, con los jóvenes no es. El 383. Órale, con el hermano Emanuel. Dice Gálatas 5, 16 al 8. El 18. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, y estos se ponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Gracias, hermano. Cierto, hermano. Hermanos. Algo que recordé ahorita, lo que dice Efesios, ¿verdad? Porque Efesios 6, porque nuestra lucha no es contra carne, sino contra principados. Y así es cuando las cosas del Espíritu están en contra de la carne y la carne está en contra del Espíritu. Entonces, hermanos, lo que dice esta declaración y lo que dice este versículo, entonces, pues nos debe de llevar a una santificación progresiva todos los días para mortificar nuestro pecado. Vamos a continuar con el otro punto, que es el 384. Dice así: este proceso de crecimiento que dura toda la vida ocurre a medida que el Espíritu nos empodera para permanecer en Cristo y buscar la santidad en cada área de nuestra vida. Esto de que el Espíritu nos empodera lo vimos en un tema con el hermano Roy, muy acertada la explicación. Entonces, hermanos, este punto se refiere al crecimiento espiritual del creyente. Desde el primer momento en que llega a Cristo en arrepentimiento y fe hasta el final de su vida. Es un proceso, mis hermanos, continuo de madurez, donde el carácter del cristiano se va moldeando, conforme a la imagen de Jesús, tomando en cuenta lo que dice Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora, mis hermanos, este crecimiento espiritual no depende de nuestro esfuerzo, sino del poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, permanecer en Cristo significa que vivamos en una constante comunión con Él, dependiendo de su gracia, obedeciendo su palabra y confiando siempre en su voluntad, porque Dios no solo quiere una parte de nosotros, sino toda nuestra vida rendida a Él. La santidad, mis hermanos, no se limita al domingo en la congregación o a lo espiritual. Abarca todo: pensamientos, relaciones, trabajo, emociones, decisiones, en lo familiar, en lo social, en fin, todo lo que concierne a nuestra vida, y nunca debemos olvidar que el proceso de santificación es diario y continuo. Entonces, en esa medida que nosotros entendemos que no solamente se trata de venir aquí el domingo, sino que la misma predicación, miren, ustedes de verdad, en los grupos de comunión, bueno, allá en Guanajuato, puedo hablar por el de Guanajuato, cuando estamos analizando las preguntas que el hermano hace refiriéndose al estudio, cuando las analizamos de verdad bajo la escritura, nos damos cuenta cómo estamos de mal, qué es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, ¿quién de ustedes, padres, no está sintiendo mella en su corazón con estas enseñanzas hacia los hijos? Estamos viendo de qué manera nosotros, antes de conocer a Cristo, no tuvimos una buena enseñanza para nuestros hijos, y que ahora aún, yo me cuento que mi esposa y yo tenemos 2 hijos grandes, y yo digo, híjole, ¿cómo me puedo acercar ahora a ellos? La única manera en que yo me puedo acercar es con mi santificación progresiva todos los días.
que ellos vean un reflejo de Cristo en mí. Así nosotros, mis hermanos, nosotros tenemos que llegar a donde nos plantemos, es decir, si estamos en una reunión con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, que vean que ese Cristo Salvador que habla en la Biblia vive en nosotros y que nosotros con nuestra manera de vivir nos vamos asemejando cada vez más y más a Él. Esa es la manera en que nos dice la santificación progresiva. Así es como tienes que ir cambiando, tienes que ir modificándote tú. De esa manera tú puedes vivir una vida en Cristo. Mis hermanos, cuando nosotros ya entendemos esa parte y nosotros nos llevamos toda la enseñanza del día domingo y la convertimos a toda la semana, es en ese momento en que nosotros comenzamos a aprender más y más de Cristo. ¿Por qué? Porque entonces la misma enseñanza del domingo, aunque ya no las da desmenuzada nuestro pastor, nosotros podemos llegar a casa y revisar los versículos que él nos dijo, ¿no? Verificar qué es lo que, así como al pastor le da el Señor puntos para darnos a nosotros, así también a nosotros, nuestro Dios, al estar enfocados y buscando, meditando esos versículos, nos puede dar muchas cosas personales para modificar en nuestras vidas. Mis hermanos, cuando nosotros tenemos esa santificación progresiva, nosotros estamos cada vez más y más reflejando el carácter de Cristo en nuestras vidas. Gracias, hermanos. Entonces, el punto 384, ¿alguien lo tiene, hermanos? Hermano, ahora te los pusimos cerquita, pero ahorita ya te va a tocar la carrera. Juan 15, del 4 al 8. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, en que el que nada podéis hacer, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si queréis, y os será hecho. En esto os glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Gracias, hermano. Esta bonita enseñanza, ahora que en una ocasión nuestro pastor nos desglosó bien de una manera muy práctica en un grupo de comunión. Nos decía, es decir, cómo Dios con la misma naturaleza nos enseña, ¿verdad? Si nosotros separamos una rama de la vid, esa rama se seca, y así cuando nosotros nos estamos alejando de nuestro Dios, lo primero que comenzamos a hacer es empezarnos a enfriar y dejar de orar, dejar de meditar en la palabra, dejar de leer, hasta el punto de que ya nos causa molestia congregarnos. Pero cuando nos aferramos a Dios, como dice la palabra, pegados a la vid, entonces los frutos serán tangibles. Hasta aquí bien, mis hermanos, para pasar a la siguiente declaración, al siguiente punto, que es el 385. Dice así: descansar en la obra terminada de Cristo nunca hace que nuestro esfuerzo sea innecesario, sino más bien nos habilita para buscar con gozo el amar y agradar a Dios. Esta declaración pudiera ser un poquito como enredosa, como que no le entiendo, como que no sé. A mí me pareció así cuando yo la estaba leyendo. De hecho, la primera vez que la leí como unas 6 veces porque no captaba bien y yo le quería entender a qué se estaba refiriendo. Pero miren, este punto de la declaración, mis queridos hermanos, se refiere a confiar plenamente en lo que Jesús ya hizo por nosotros en la cruz. Su muerte y resurrección nos justifican ante Dios, es decir, nosotros ya no necesitamos añadir nada a la obra de Cristo para ser salvos. Solamente, mis hermanos,
tenemos que aceptar a Cristo en arrepentimiento y fe para ser coherederos de Cristo y gozar la gloria eterna. Sin embargo, mis queridos hermanos, aunque la salvación no se gana por obras, eso no significa que nosotros nos vamos a quedar quietos sin hacer nada. Al contrario, una vez salvos, somos llamados a vivir de una manera que refleje nuestra nueva identidad en Cristo. Porque cuando nosotros entendemos que somos amados y aceptados en Cristo, ese gran amor transforma nuestro corazón y ahora ya no servimos a Dios por miedo, por obligación o religiosidad, cumpliendo la ley solo por cumplirla, sino que ahora, mis hermanos, servimos a Dios con gozo, con amor, con gratitud, y debemos de tener siempre presente que la gracia no apaga nuestro esfuerzo, al contrario, lo enciende y le da dirección. Es decir, hermanos, yo no le entendí esta parte porque yo decía, bueno, ¿cómo entonces mi esfuerzo es necesario o ya no es necesario? Pero sí es necesario mi esfuerzo. Les voy a explicar por qué. Porque si bien es cierto que Cristo nos pasa a una vida de luz, a una vida apegada a su vida, a su palabra, entonces, ¿cuál va a ser mi esfuerzo? Mi esfuerzo va a ser por orar, por acomodar mis tiempos para leer la palabra, por acomodar mis tiempos para tener esa parte de comunión en mi familia, en los grupos de comunión, con los hermanos, en las reuniones. Ese viene siendo nuestro esfuerzo que nosotros tenemos que hacer, porque si bien es cierto, si nosotros lo dejamos así, recordemos lo que dice la palabra, que Dios nos da el querer como el hacer. Entonces, pero si nosotros lo dejamos así, solamente, entonces nos va a ganar el pecado, porque el pecado siempre está atacándonos y nos causa más placer el ver un video en la computadora que ponernos a leer la palabra de nuestro Señor. Y entonces nos causa más placer ir a jugar un juego que ponernos a convivir con algún hermano para edificarnos mutuamente. Y es ahí, hermanos, donde tenemos que poner nuestro esfuerzo. Espero que sí haya quedado un poquito más claro cuando pusimos la explicación. ¿Quiere alguien compartir, hermanos, antes de pasar a la lectura del versículo? Hermano. Sí, de lo que acaba de mencionar del esfuerzo, pienso que lo que mencionó es como que lo mínimo que necesitamos de esfuerzo, porque también necesitamos ser diligentes en obedecer lo que Dios nos está hablando pues en el estudio de su palabra, en cada vez que nos exponemos a ella. Y me gustaría decir que a lo mejor podríamos decir, bueno, si yo no me esfuerzo, si no hago lo que Dios me pide, pues caer en la tentación de decir, no pasa nada, al fin que ya soy salvo, ¿verdad? Y sé que la salvación no se pierde. Sin embargo, si no somos diligentes, vamos a estorbar muchas cosas que Dios quiere hacer en nosotros. Primero, el llevarnos en victoria sobre nuestra carne, sobre nuestros pecados. Luego, de esa manera, mostrar a la gente que nos rodea la imagen de Cristo. Si yo no soy diligente, pues no voy a mostrar esa imagen, me voy a quedar yo ahí. Y también voy a pues hacer otra vez un estorbo para la obra que Dios quiere hacer a través de mí, porque no todo se trata de mí, de yo ya soy salvo y ya, sino que Dios está haciendo una obra en medio de su pueblo y en medio de los no creyentes, y si yo no me dispongo, yo no voy a ser útil para lo que Dios quiere hacer, y además me voy a privar de las bendiciones que Dios da por medio pues de sus promesas, que muchas veces esas promesas tienen como condición la obediencia a ciertas cosas que Dios nos pide. Sí, hermana, gracias. Y sí es cierto, porque también hay algunas obras que el Señor nos utiliza para los que están alrededor de nosotros, incluso para su mismo pueblo. Acá de este lado con el hermano Toño. Como dice la hermana, ¿no? De hecho en Mateo 26:41 dice, velar y orar para que
para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, de hecho, cuando ya estamos en el espíritu y realmente estamos entregando nuestra vida a Dios como debe de ser, porque a veces decimos, ya me arrepentí, ya soy salvo, pero muchas veces nos cuesta, a veces, como usted dijo, hermano, agarrar la Biblia y nos ponemos a ver otras cosas. Y es ahí donde también nosotros debemos de estar velando, de estar cuidando nuestra santidad, para así también tener nuestra santificación progresiva, lo que decíamos hace rato de la santificación progresiva. Porque si yo no estoy estudiando, yo no estoy buscando la palabra de Dios, pues obviamente, ¿de qué me estoy llenando entonces, no? Y eso es lo que dice la hermana. Yo cómo voy a hacer luz a mis vecinos, a mis familiares, si no estoy cuidándome en respecto a la palabra, porque eso también es, no porque ya tengo el Espíritu Santo, sino eso también me corresponde a mí hacer ese esfuerzo. Gracias, hermanos. Miren, lo que dice el versículo que representa este punto es Romanos 12:12, es el punto 385. ¿Quién lo tiene? Acá, hermano, de este lado. Es Romanos 12 del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchas gracias, hermano. Yo creo que aquí lo que dice, debemos de presentarnos en sacrificio vivo, como dicen los hermanos, la hermana Lidia, el hermano Antonio, presentar nuestro sacrificio vivo con nosotros mismos. Hermanos, entonces vamos a pasar al siguiente punto, que es el 386, que dice así: impulsados por la gracia, los creyentes crecen en el conocimiento de Dios, obedecen los mandamientos de Cristo, andan por el Espíritu, mortifican el pecado y van en pos de las prioridades y los propósitos de Dios. La vida cristiana, hermanos, comienza y continúa por la gracia de Dios, no por méritos humanos. Es la gracia la que nos salva, nos transforma y nos capacita para vivir para Dios. Los creyentes no nos movemos por obligación religiosa, sino por gratitud y el poder del Espíritu Santo. Mis hermanos, conocer a Dios no solo se trata de aprendernos la Biblia de memoria, sino de tener una relación íntima y progresiva con Dios, a través de la lectura de la palabra, a través de la oración, la comunicación con Dios y aceptando su voluntad. Porque la fe verdadera se expresa en obediencia a Jesús, no por miedo, sino por amor. Los creyentes buscamos vivir según sus enseñanzas porque entendemos que sus mandamientos son buenos, sabios y dan vida, y caminar por el Espíritu, mis hermanos, significa vivir bajo la guía, el poder y la dirección del Espíritu Santo. No en nuestras fuerzas, sino dependiendo del Espíritu para vencer al pecado y producir los frutos con amor, paciencia y dominio propio. Y aunque el creyente ha sido liberado del dominio del pecado, aún lucha contra sus deseos pecaminosos. Entonces la vida ya no gira en torno a los deseos personales, sino en buscar primero el reino de Dios. Es decir, debemos alinear nuestras decisiones, metas y valores con los planes eternos de Dios, que son amar, servir, evangelizar y glorificar a Cristo en toda nuestra vida. Mis hermanos, la vida cristiana no es pasiva ni moralista, sino que es una transformación activa, sostenida por la gracia, haciendo todo para la gloria de Dios. Ahorita nuestra hermana Lidia tocó un punto muy, muy importante, que es la salvación no se pierde. Y no por ese hecho nosotros debemos de quedarnos pasivos y decir, pues yo ya la libré, ay, hazte bolas tú, yo como quiera voy a disfrutar allá arriba y tú te vas a ir para el sótano. Pero hermanos, en ese sentido, nosotros debemos mostrar que efectivamente hemos sido transformados
a Cristo. Y de la manera en que nos transforma, también así el Espíritu Santo nos capacita para tener esa vida santificada y esa vida que le agrade a Dios y esa vida que pueda hacer que otras personas vean y les guste acercarse a Cristo. Nosotros con nuestras vidas vamos a alejar o acercar a nuestras familias, a nuestros conocidos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros familiares, a Cristo. Si ven que nosotros decimos que somos cristianos, pero nos comportamos peor que los mundanos, entonces van a decir, híjole, pues si tú eres cristiano, yo mejor no quiero nada con los cristianos, ¿no? Y si vemos una vida transformada verdaderamente en Cristo, se puede crear de decir, yo quiero eso que esa persona tiene. No sé qué tiene, pero yo quiero ser como él. Quiero tener esa parte que yo veo en esta persona. Y eso, mis hermanos, nosotros podemos deducir que sea Cristo en nuestras vidas. ¿Sale? ¿Alguien quiere compartir algo, hermanos? Aquí el hermano Roy, hermano. Sí, estamos en la gracia, pero eso no significa que no debamos hacer nada, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento, Dios le ordenó a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y se lo recalcó 3 veces, ¿verdad? En ese libro, en el primer capítulo de Josué. Y vemos en el Nuevo Testamento que Pablo le da la misma orden a Timoteo, esfuérzate en la gracia. No, quédate ya todo te es dado por gracia y tú no tienes que hacer nada. Esfuérzate en la gracia. Gracias, hermano. Esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Así es. Gracias, hermano. Bueno, el punto 387, ¿quién lo tiene? De este lado, aquí con César, hermano. Es Efesios 2, del 8 al 10. ¿Qué no era Mateo? Bueno, también léelo si quieres. Es que lo tiene ahí Sí, subrayado. está bien. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos, los ángeles en él, entonces se sentará en su trono de gloria y será reunido delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, benditos de mi Padre, heredarán el reino preparado para nosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel te vimos a ti? Y el rey les dirá, de cierto os digo que en el camino lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también
Ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces él le responderá diciendo, de cierto les digo que en cuanto no lo hiciste a uno de mis más pequeños, tampoco me lo diste a mí. E irán estos de castigo eterno y los juicios de la vida eterna. Amén. Gracias, hermano. Voy a confesarles algo que me pasó con este versículo. Cuando estaba leyendo este tema de este punto de la declaración, pues yo leo todos los versículos y elijo el que más se apega, el que está más claro, porque hay algunos que ponen otras palabras, pero hay un versículo que te lo pone muy claro lo que está diciendo el punto de la declaración. Hermanos, les confieso que cuando leí estos textos que acaba de leer el hermano César, yo dije, no, esto está muy largo, yo no lo voy a leer. Pero algo dentro de mí me decía que ese texto era el que se tenía que leer. Y yo dije, no, no lo voy a leer. Yo dije, voy a leer, ¿cuál te dije, hermano? Efesios 2, del 8 al 10. Y si te fijaste, hermano, que dijiste, no, aquí dice Mateo. Gracias, hermano. Gloria a Dios, porque al final de cuentas me jaló la oreja hasta hoy. Gracias. Hermanos, hay dos partes. Yo a veces, bueno, mis padres vienen ellos nacieron en la Sierra de Santa Rosa. Yo de muy pequeño iba muy seguido para allá. Tuve tratos con las personas que tenían que tenían animales, siembra y todo. Y yo andaba por ahí de metiche, aprendí algo. No mucho, no sé mucho de los animales de granja, la verdad, pero aprendí algo. Cuando dice aquí la palabra que separó los cabritos de las ovejas, algo que aprendí, una diferencia grande que podemos notar es que, y a lo mejor podemos entender por qué separa las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Los cabritos son fáciles de identificar porque todo el tiempo se la pasan brincando, haciendo, mordiendo, ruñendo, destruyendo, pegando, peleándose unos con otros. Y las ovejas son dóciles, se pueden manejar más fácil, más mejor. Sí. Entonces, esto es algo que si lo pasamos así a lo que dice la palabra de Dios espiritualmente, las ovejas, ¿quiénes son? Los dóciles, los obedientes, los que buscan a Dios, los que siguen la voz del pastor. Y los cabritos, ¿quiénes son? Todos aquellos que estamos rebeldes, pegándonos, hablándole, aventándole un papelito al hermano para molestarlo, aventando esto. Esta es la gran diferencia que yo aprendí, mis hermanos, ¿sale? Y aparte la apariencia, ¿no? Una oveja se ve más agradable que un cabrito. El cabrito se le da hasta el pelo todo crespo. Hermanos, ¿alguien tiene algún comentario? Nos pasamos al siguiente punto. Sale pues. Gracias, hermano. Dios me jaló la oreja contigo. Dice así el punto 389. Entre los muchos medios de gracia, públicos y privados, la palabra de Dios, la oración y la comunión son instrumentos primordiales de nuestra santificación, que fomentan la comunión con Dios y nos entrenan como cuerpo para glorificarle, amar a los demás y testificar de Cristo al mundo. Hermanos, esto es algo muy importante. Miren, los medios de gracia son prácticas espirituales por medio de las cuales Dios comunica su gracia a su pueblo. Existen dos tipos que nos dice aquí el punto de la declaración de fe: públicos y privados. Los públicos se practican o se realizan en comunidad, como por ejemplo la predicación, la Santa Cena, el canto congregacional o alabanza, estudios bíblicos, los grupos
de comunión. Los privados son los que se realizan de manera personal o familiar, como son la lectura de la Biblia, individual o familiar, la oración personal, el ayuno, el devocional, el examen personal y confesión, por citar algunos. ¿Vale? Entonces, debemos entender que la palabra de Dios nos enseña quién es Dios, cuál es su voluntad y cómo debemos vivir. La oración es nuestra comunicación directa con Dios, donde le adoramos, confesamos nuestros pecados, agradecemos por los favores recibidos y asimismo hacemos alguna petición. Ahora, la comunión nos fortalece, hermanos, al compartir la vida cristiana con otros creyentes, como dice la palabra de Dios, edificándonos unos con otros. Nuestro Dios utiliza estos medios para transformarnos a la iglesia de Cristo. Entonces, la santificación progresiva es el esfuerzo por el cual dejamos el pecado y crecemos en obediencia y pureza. Estos medios de gracias nos ayudan a mantener una relación viva, constante y eficaz con Dios, a la vez que nos permiten escuchar su voz. ¿Dónde escuchamos su voz, hermanos? En la palabra de nuestro Señor. Y responderle. ¿Y dónde le respondemos, hermanos? En la oración. ¿Vale? Somos parte del cuerpo de Cristo y estos medios nos forman como una comunidad de fe donde aprendemos a vivir en unidad, amor y servicio mutuo. Entonces, mis queridos hermanos, el propósito final de estos medios es glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Amar al prójimo como Cristo nos amó y dar testimonio del Evangelio al mundo, mostrando con nuestra vida que Jesús es el Salvador, dándole toda la gloria a Dios. Y esto es algo muy importante que debemos de tomar en cuenta, que los medios de gracia no son simples rutinas religiosas, sino canales poderosos por los cuales Dios obra en nosotros y a través de ellos somos transformados, fortalecidos en la fe y capacitados para vivir como verdaderos discípulos que glorifican a Dios y hacen crecer su reino. Hermanos, estos medios de gracia prácticamente lo que tenemos que hacer toda nuestra vida, honrar y glorificar a Dios con nuestras acciones, tanto en la congregación como individual, para demostrar a todos los que nos rodean que nuestra vida en Cristo está centrada y que nosotros nos debemos a nuestro Señor. ¿Alguien quiere comentar algo, hermanos? ¿Quedó claro, entendible este punto? ¿Está claro? ¿Alguien quiere comentar? Hermano Toño, te veo muy callado. Hermano Luis, está muy callado, hermano. Yo tengo una duda aquí en cuanto a los medios de gracia. ¿Entraría también el bautismo y la cena del Señor o únicamente esos que se mencionan ahí? Claro, hermano, también van incluidos. Lo que pasa es que nada más puse así como algunos ejemplos, ¿no? Es todo lo que concierne. Mira, por ejemplo, los públicos es todo lo que concierne que estés dentro de la congregación. Y el privado es todo lo que tú haces en tu intimidad con el Señor. Como, por ejemplo, incluso creo que no puse aquí, pero se me ocurre el que tú evangelices, el que tú prediques, o sea, todo lo que tú haces para la gloria de Dios en lo personal, ese es el medio privado, perdón. Y el público es todo lo que tú haces dentro de la congregación, que se ve como una unidad del cuerpo de Cristo. Entonces no puse todos, pues nada más en ese momento, pues quiero yo pensar que fueron los que se me vinieron a la mente, hermano, pero sí puede haber muchos más, hermano. Sí. Hermanos, entonces nos pasamos a los puntos que son 388. ¿Alguien lo tiene, hermanos? Acá de este lado, hermano, aquí adelante.
Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Gracias, hermano. El punto 389. Colosenses 3:12 al 14. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Gracias, hermano. Estos textos, de verdad que, bueno, el primero que dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Si la palabra de Cristo mora en nosotros, entonces por consiguiente, ¿qué va a suceder? Todo lo que viene como bendición, como cascada, al aceptar a Cristo, entonces lo vamos a poder transmitir. ¿Como qué? Como el amor, la mansedumbre, el gozo por hablar de Cristo, por estudiar su palabra, el gozo por reunirnos con los hermanos, por venir a la congregación el domingo y por hacer todo lo que concierne a la vida de Cristo. Mis hermanos, con estos dos puntos terminamos el tema del día de hoy. ¿Alguien quiere externar algo? ¿Tienen alguna duda o quieren hacer algún comentario para engrandecer este estudio, esta confesión de fe? Aquí, hermano, con César. Sí, cuando leía el que leí el de Mateo, no le entendía, hasta hoy le entendí. Es que, bueno, ya la había leído antes, pero cuando dice que él le respondió, que le dijo, cuando le dices de comer, me dices comer a mí, pero a mis hermanos más pequeños, pues nosotros somos sus hermanos de Jesús, ¿verdad? Somos los adoptados, y no lo había entendido yo de esa manera antes, porque yo lo leí así de corredita y dije, no, pues yo me voy a ir al cielo y ya. Pero dije, y me daban esas preguntas y me quedaba pensando y decía, bueno, pues cuando le di yo de comer al Señor, pero es a mis hermanos. Por eso cuando ahorita lo leí, pues como que apachurró mi corazón y dije, ya le entendí. Gracias, hermano. Entonces, la palabra era para ti. Dense. Por eso, hermano, ya ves cómo Dios siempre su plan es perfecto, es bueno. Qué bueno, hermano, que así le hayas entendido, porque cuando nosotros ayudamos a un hermano, es cuando estamos ayudando a Cristo. Cuando nosotros vestimos, calzamos, damos de comer a un hermano. Esto se puede llamar simbológicamente, no, porque es como si estuviéramos ayudando al hermano de cualquier índole, en cualquier cosa, tanto material, económico, como con palabra. Es como si estuviéramos diciéndole a Cristo, Cristo, yo te estoy ayudando a ti porque tú vives en mí y yo yo te veo a ti, Cristo, en mi hermano. Y es en ese sentido en que nosotros estamos ayudando. Por eso dice aquí que el Señor dice, tú nunca me ayudaste. ¿Por qué? Porque Cristo vive en nosotros. Y es en ese sentido. Qué bueno, hermano, gracias a Dios que ya entendiste esa parte. También entendiste lo de los cabritos. Bueno, hermanos, algo más, si no pasamos a orar. Bueno, entonces con esto damos por concluido, mis hermanos, y vamos a orar para agradecerle a nuestro Señor por este tiempo. Muchísimas gracias, Padre misericordioso. Hoy te agradezco, Señor, por este tiempo que nos has permitido compartir estos puntos de nuestra confesión de fe. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a que podamos, Señor, discernir todo lo que hemos escuchado y aprendido
en todo lo que va del día, Señor, también en la predicación. Qué maravilloso, Señor, nos has hablado el día de hoy y también en esta confesión de fe. Te pedimos, Señor, que así como nos has confrontado en nuestra vida, que nuestro pecado sea redarguido y que nosotros, Señor, tengamos también tu misericordia para que podamos, Señor, seguir creciendo en tu amor, seguir creciendo en tu palabra y seguir creciendo en tu ministerio para que podamos ser nosotros, Señor, la luz del mundo y podamos ser la sal, Señor, de este mundo para que las personas que nos vean puedan ver un reflejo digno de ti. Muchas gracias, Padre. Te pedimos que nos ayudes a retornar con seguridad a nuestros lugares de donde vivimos, Padre, y que nos permita, Señor, tener un día apegado a ti. Muchas gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado.